Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo, año 2025, de seminarios internacionales, siendo el título Inteligencia Artificial entre la filosofía y la política. El título de la ponencia, El pensar científico, tecnológico, político y social en el contexto de la inteligencia artificial. Esta ponencia va a estar a cargo del doctor en filosofía Fran Elvis Contreras Varela. Él es un miembro y es un integrante del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para el directorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con la participación del maestro. Puede dar inicio a su ponencia, doctor Fran. Muchas gracias, doctor Daniel. Bueno, respetados internautas, buenos días para algunos, tardes e incluso noches para otros. Doctor Daniel, para ustedes buenos días. Contento de reencontrarnos en este nuevo año 2025. Permítame desearles a todos un año pleno de salud y de paz. Bien, dando continuidad al ciclo de seminarios internacionales sobre inteligencia artificial entre la filosofía y la política, el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, abrimos este segundo ciclo. Quien les habla, Fran Elvis Contreras Varela, y el doctor Daniel Malpartida Vittorio, les damos la cordial bienvenida a este webinario, el cual hoy titulamos El pensar científico, tecnológico, político y social en el contexto de la inteligencia artificial. Como siempre, es mi costumbre, tratamos de hacer una aclaratoria de los términos y entramos en materia. Bien, el pensar es una elección del ser humano. Esta elección está integrada con el pensamiento a partir del conocimiento, es decir, es un proceso cognitivo consciente. ¿Por qué decimos que es un acto electivo? Esto se debe a que los pensamientos pueden surgir por sí solos, mas sin embargo el pensar en sí, más dado a la formación de conceptos o a la resolución de problemas, es un acto electivo. El pensar científico, en su fundamento, está basado en hacer y responder preguntas. El mismo está cargado de una racionalidad debido a su integración a los principios o las leyes científicas. Esta racionalidad lleva inmersa la capacidad de asociar conceptos de acuerdo con leyes lógicas que ayudarán a generar nuevos conceptos. A diferencia de otras formas o de otras corrientes de pensamiento como el religioso, el artístico o el filosófico, el pensamiento científico está basado en una investigación empírica fundamentada en la observación y en la experimentación sistemática, lejos de opiniones o de sentimientos. Cuando decidimos investigar acerca de un hecho que no termina de convencernos y decidimos realizar una hipótesis del mismo, estamos pensando de manera científica. A diferencia del pensamiento científico, el pensamiento tecnológico tiene la capacidad de ver una situación determinada, de ver en esa situación las herramientas necesarias o las técnicas idóneas para solucionar la misma. Este pensamiento tecnológico resulta de gran utilidad en el apoyo del pensamiento crítico, ya que proporciona acceso a una gran cantidad de información y con ello permite el análisis de datos que brindan las oportunidades de práctica y de retroalimentación. Vamos al pensamiento político. El pensamiento político y social surge en la antigua Grecia y del mismo se generan dos ramas
el que se caracteriza por ser un pensamiento subjetivo que procura congregar voluntades y acciones que permitan alcanzar unas metas concretas como colectivo, y lo que para la filosofía política constituye un pensamiento especulativo sobre el ser humano, el Estado y la sociedad, para el cual su único objetivo es la búsqueda de la mejor forma de gobierno. Como hemos podido ver en estos conceptos, el común denominador es que mediante un proceso que involucra un acto de pensamiento consciente, crítico, analizado y contrastado, buscamos la mejor respuesta. En la, en la actualidad de la modernidad, ese proceso de cambio que buscó homogeneizar la sociedad, esa modernidad que va a paso agigantado hacia la creación de individualidades y que necesita de una actualización permanente que transforme y construya a su conveniencia las formas y maneras que llevan a los hechos a ser parte de un conocimiento de apropiación universal, cambia de manera imperceptible pero apresurada el pensamiento lógico, ese pensamiento lógico conocido hasta hoy como fundamento básico del pensar analítico. En los tiempos de hoy, de esta modernidad cada vez más débil o permisiva en sus fundamentos o principios morales y con una gran carga de impersonalidad que trasciende los apegos, para ir con ello cortando las redes afectivas que supuestamente nos esclavizan, como son la familia y sociedad entre ellas, y dejando para esto de seguir los protocolos sociales de civilización que desde siglos han contribuido a ser lo que en efecto somos, en este contexto de tiempo, bajo este signo, hace su aparición con bombos y platillos y muy triunfal la inteligencia artificial. Bien, según Sergio Colado García, en su libro Influencia de la tecnología en el desarrollo del pensamiento y la conducta humana, ciencias cognitivas, el nuevo paradigma de la sociedad al que apunta la cuarta revolución industrial sugiere introducir una nueva variable de desarrollo a través de la inteligencia artificial. Esta nueva especie puede llegar a desplazar incluso a la especie humana como especie clave en el ecosistema humano, pasando esta a ser totalmente prescindible. Es decir, la tecnología pasaría de ser lo que hoy en día es una herramienta a ser un mero medio de subsistencia. Y con esto vemos que el objetivo de su estudio no es otro que el de entender cómo la tecnología ha influido e influye en los modelos de pensamiento de la especie humana a través de todo lo largo de la historia, tratando de prescindir con ello de cómo puede llegar a de predecir, perdón, de cómo puede llegar a impactar la tecnología en las personas y por lo tanto influir en su manera de pensar y de afrontar su vida. Bien, la tecnología es hoy un nuevo elemento, un nuevo medio en el que el individuo debe, a mí me gusta mucho utilizar la frase surfear, debe subsistir, y en ello representa el afrontar un nuevo desafío. El ser humano tiene ante sí un agente externo que le empuja a decidir sobre cuál es o cuál debe ser su vinculación con el mismo. Y con ello, para abordar esa decisión, precisa de la adaptación como capacidad de proporcionar una respuesta adecuada y coherente a las exigencias que surgen día a día.
Esta adaptación está intrínsecamente ligada al pensamiento, dado que la evaluación del medio llevada a cabo por el individuo vendría condicionada por el estímulo externo. Y es esa adaptación a nivel mental lo que le lleva a incorporar conocimientos, perjuicios o estereotipos propios del momento que le toca vivir. Porque así como la tecnología puede impactar en el pensamiento de las personas, de la misma manera puede alterar la relación de estas con su entorno social. Esto, al encontrarnos inmersos en una época de constante evolución, de avances tecnológicos y nuevas herramientas digitales que están transformando y transforman nuestra forma de vivir, de pensar y de aprender. A todas estas, una cuestión evidente a afrontar es cómo estas nuevas innovaciones, cómo estas innovaciones pueden menoscabar nuestra habilidad cognitiva y llevarnos a cierta pasividad intelectual y de decisión, que ya ocurre en estos tiempos de inteligencia artificial, pues. Y con ello surge la necesidad de fomentar y desarrollar un pensamiento crítico como una forma de competencia humana esencial, siendo como estamos bombardeados constantemente por un flujo interminable de contenido diseñado para captar nuestra atención de manera instantánea, efímera y superficial. Y como si esto no fuera suficiente, a todo esto tenemos que sumar la rápida automatización de un número cada vez mayor de las tareas gracias a la inteligencia artificial generativa, dando con ello como resultado que nuestras habilidades, tanto de concentración como de discernir lo verdadero de lo falso, o de reflexionar profundamente, se encuentran amenazadas y así, en lugar de cuestionar y analizar la información generada, nos vemos en la obligación de aceptarla de manera pasiva, sin someterla a ningún tipo de análisis crítico. Es decir, estamos ante una nueva enfermedad, no física, sino una enfermedad de tipo algorítmica. Y el mejor remedio frente a un futuro permeado de inteligencia artificial es una educación que apunte a formar el pensamiento crítico con el que seamos capaces de discernir entre información precisa y desinformación, entre argumentos mediocres y brillantes, identificar sesgos y manipulaciones, desmontar perjuicios y formar opiniones fundamentadas en evidencias sólidas para desarrollar con ello un enfoque más profundo, más reflexivo en el aprendizaje y la resolución de problemas para llegar a una conclusión y con ella ejecutar la toma de decisiones. Todo esto para fomentar la creatividad, el razonamiento lógico y la capacidad de considerar múltiples perspectivas. Es por esto que siendo una habilidad cognitiva estrechamente ligada con la razón, la finalidad del pensamiento crítico está orientada a la acción y es aplicable a cualquier aspecto de nuestro día a día, incluida la resolución de problemas o la toma de decisiones. Su ámbito de influencia va desde el personal hasta el laboral y en definitiva nos permite ser dueños de nuestro pensamiento y actuar en consecuencia con él. Para nadie es un secreto que el día de hoy la inteligencia artificial está cambiando nuestra forma de pensar. Y un nuevo estudio acerca de esto devela cómo la inteligencia artificial hoy en día se integra en nuestro pensamiento y crea una capa cognitiva personalizada denominada sistema cero. Sistema que da forma a la toma de decisiones e impacta en la acción humana.
Esto se traduce como el nuevo reto para nuestra conciencia. La integración de la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana está transformando profundamente la manera en que procesamos la información y la manera en que tomamos las decisiones. Está creando sin apenas darnos cuenta, y repito nuevamente, una capa cognitiva personalizada impulsada por algoritmos inteligentes que los autores de un artículo publicado en la revista Nature Human Behavior llaman sistema cero, como lo habíamos dicho anteriormente. Tradicionalmente, los psicólogos han descrito el pensamiento humano en términos de dos sistemas, uno rápido e intuitivo que usamos para las tareas cotidianas, como por ejemplo reconocer rostros, y otro lento y analítico que se ocupa de problemas complejos, como resolver ecuaciones matemáticas. Esta nueva capa o la nueva capa, este sistema cero, se introduce una nueva capa que se alimenta con los datos de ambos sistemas, adaptándose a los hábitos personales, como por ejemplo al elegir un restaurante, el sistema 1 se fija en las fotos de los menús que están en Internet, mientras el sistema 2 evalúa las reseñas de otros usuarios y los precios. Sin embargo, lo nuevo es que ambos sistemas de pensamiento interactúan con recomendaciones personalizadas por la inteligencia artificial basadas en nuestras preferencias gastronómicas y en nuestras restricciones presupuestarias y elecciones pasadas. Son estos los rastros que hemos dejado en el espacio digital y que la inteligencia artificial conoce bastante bien y los cuela en el proceso de la toma de decisiones. Ese es el sistema cero o sistema cognitivo artificial. Este sistema cognitivo artificial actúa como un intermediario entre nosotros y el mundo, ese mundo digital, y se configura como una especie de sombra cognitiva que nos sigue a través de dispositivos y de aplicaciones, influyendo muy sutilmente en nuestras decisiones cotidianas, desde la elección de un restaurante hasta la planificación de los viajes vacacionales. Según los autores de este estudio, el sistema cero representa un nuevo capítulo en la evolución de la cognición humana y una oportunidad para redefinir lo que significa ser humano en la era de la inteligencia artificial. Bien, lo lógico con esto sería que se creara una simbiosis que potenciara lo mejor de ambos mundos. La creatividad, la empatía, el juicio ético humano, combinado con la eficiencia y la capacidad de procesamiento de la inteligencia artificial. Sin embargo, en una era saturada como la que vivimos de la influencia digital, este ideal sigue siendo difícil de alcanzar, ya que el sistema cero plantea preocupaciones legítimas sobre la excesiva dependencia de los sistemas de la inteligencia artificial, que socavan el crecimiento personal e intelectual y entregan el control de nuestras vidas a fuerzas invisibles, a fuerzas desconocidas. El camino a seguir con todo este tipo de situaciones pasa por una mayor conciencia. Volvemos a lo que hablábamos anteriormente sobre el pensamiento crítico. Pues al reconocer cómo la inteligencia artificial incluye en nuestras decisiones, podemos recuperar la responsabilidad de nuestras elecciones. De esta manera, el sistema cero podría evolucionar hacia una herramienta cognitiva que impulse en lugar de disminuir el potencial humano, ayudándonos a recuperar la autonomía sobre nuestro crecimiento intelectual y personal
y llegar a ser catalizadores con ello para potenciar y nutrir nuestras habilidades humanas. Bien, volvamos al punto de la revista científica. La prestigiosa revista científica que les hablaba, el Nature Human, publica en el artículo titulado El caso de la interacción humana e inteligencia artificial como System Pensamiento, en su página www.nature.com/artículos S41562-024-01995-5, y el mismo está escrito por un grupo de investigadores coordinado por el profesor Giuseppe Riva, director del Laboratorio de Tecnología Humana de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en el campus de Milán, y el Laboratorio de Tecnología Aplicada para la Neuropsicología en el Instituto Ausológico Italiano de Milán. El estudio se llevó a cabo con Mario Guvialdi, fundador y CEO de la puesta en marcha Taimus, Massimo Citiarti, del grupo de soluciones de infraestructura Lenovo en Milán, la profesora Marianna Ganapini del Departamento de Filosofía del Union College Shektani en Nueva York, y el profesor Enrico Pagnai de la Facultad de Lenguas Extranjeras y Lengua de la Ciencia en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en el campus de Milán. Bien, con esto proseguimos. Esta nueva forma de pensamiento externo vendría a ser como un disco duro externo, valga la redundancia, al que le permitimos almacenar datos que no están presentes en la computadora, datos de trabajo o personales que podemos llevar a todas partes y conectarlos a una PC donde quiera que estemos. La inteligencia artificial, en su capacidad galáctica para calcular y procesar datos, puede representar el circuito externo para el humano, con una supuesta capacidad para mejorarlo. De ahí la idea del sistema cero, que no es más que una forma de pensamiento externa que está basada en las capacidades de la inteligencia artificial. Al administrar gran cantidad de datos, la inteligencia artificial puede procesar información y proporcionar sugerencias o decisiones basadas en algoritmos complejos que, sin embargo, a diferencia del pensamiento intuitivo o analítico, este sistema cero no atribuye ningún significado intrínseco a la información que procesa. En otras palabras, esta inteligencia artificial puede realizar cálculos, predicciones y generar respuestas sin entender realmente por ahora, y recalco nuevamente, solo por ahora, y atención con esto, vuelvo a decir, solo por ahora, el contenido de los datos con los que trabajan. Por tanto, por ahora, los humanos siguen siendo esenciales para interpretar y dar sentido a los resultados producidos por esa inteligencia artificial. Es como entender que tenemos un asistente que recopila, filtra y organiza la información de manera eficiente, pero que aún requiere de nuestra intervención para la toma de decisiones informadas. Es un apoyo cognitivo proporcionado por insumos valiosos, pero el control final siempre recaería o debería permanecer en las manos del ser humano que lo utiliza. Pero esto me recuerda a mí mucho cuando hablaba en aquel trabajo sobre las armas autónomas y la inteligencia artificial, en el cual siempre se negaba y se niega la existencia de los sistemas de armas autónomos cuando ya es un hecho, un secreto a voces conocido, que ya fueron utilizados. Bien, prosigamos con los riesgos. En los riesgos del sistema cero son los mismos riesgos que podemos percibir en el desarrollo de los sistemas de la inteligencia artificial. La pérdida de autonomía y ese sentir de confianza ciega, de depositar todo allí.
Y podríamos adelantar, en este caso concreto, que todo eso conllevaría a la disminución de las capacidades humanas, como se ha venido haciendo a lo largo de todo este tipo de salida de nuevos eh, eh, implementos tecnológicos. Em, los profesores Riva, retomando el tema, los profesores Riva y Ubiali advierten sobre esto el riesgo de confiar demasiado en System Zero sin ejercitar un pensamiento crítico, puesto que si simplemente aceptamos pasivamente las soluciones ofrecidas por la inteligencia artificial, podemos perder nuestra capacidad de razonar de forma independiente, además de la capacidad de desarrollar ideas innovadoras. En un contexto cada vez más dominado por la inteligencia artificial, por la automatización, es esencial que los humanos, que los seres humanos continúen cuestionándolo y cuestionándolo todo, cuestionando los resultados generados por la inteligencia artificial. Esto es lo que señalan los expertos, puesto que la transparencia y la confianza en los sistemas de inteligencia artificial representan otro gran dilema. Aquí vamos otra vez con las preguntas sin respuesta. Comencemos con ellas. ¿Cómo podemos estar seguros de que estos sistemas están libres de sesgos o distorsiones y que no nos proporcionarán una información falsa, que nos darán una información precisa y confiable? Pues la creciente tendencia a utilizar datos sintéticos o procesados artificialmente podría comprometer nuestra percepción de lo que es la realidad e influir negativamente en nuestro proceso de toma de decisiones. Esta es otra de las advertencias de estos profesores, Riva y Ubaldi, de los que hablábamos con anteriormente. Sin embargo, con este avance de la inteligencia artificial, puede ser posible confiar en sistemas inteligentes para analizar nuestros comportamientos y estados mentales. Esto nos lleva, como siempre, a más preguntas y nos preguntamos y preguntamos y repreguntamos hasta qué punto podemos entendernos realmente a través del análisis de la inteligencia artificial y si puede la inteligencia artificial replicar la complejidad de la experiencia subjetiva. A pesar de todas estas preguntas y repreguntas sin respuesta, como siempre, todo sigue adelante y a una mayor velocidad, sin tener las respuestas que a lo largo de todos estos procesos iremos viendo y iremos sacando nuestras conclusiones. Pero por lo pronto, la parte menos mala es que System Zero también ofrece enormes oportunidades, gracias a su gran capacidad para procesar datos complejos de manera rápida y eficiente. En esto, la inteligencia artificial puede apoyar a la humanidad en el tratamiento de problemas que se escapan a nuestras capacidades cognitivas. Bien, seguimos. Aunque la mente humana está en constante evolución y nuestra interacción con la inteligencia artificial es una parte integral de esta evolución, a medida que la tecnología avanza, es crucial comprender cómo esta tecnología afecta nuestras mentes y comportamientos. Estudiar la interacción humana con la inteligencia artificial nos permitirá anticipar y mitigar los posibles efectos negativos mientras aprovechamos las oportunidades que se nos ofrecen para mejorar nuestras vidas. Sin olvidar que la interacción con la inteligencia artificial puede alterar nuestra percepción y cognición de varias maneras. Por ejemplo, la constante exposición a contenido personalizado puede reforzar nuestras creencias preexistentes y dificultar la exposición a opiniones diversas. Esto puede llevar a una polarización social y a una mayor división en nuestras comunidades. Los algoritmos de las redes sociales son un ejemplo claro de ello. Un ejemplo crucial de lo que la inteligencia artificial es en nuestra vida diaria.
Estos algoritmos determinan qué contenido vemos en nuestras plataformas sociales, influyendo directamente en nuestras opiniones, emociones y comportamientos. Al personalizar nuestras experiencias en línea, estos algoritmos pueden crear cámaras de eco y burbujas de filtro, afectando con ello nuestra percepción de la realidad y nuestras interacciones sociales. Pero la inteligencia artificial también cambia y está cambiando la forma en que nos relacionamos con los demás. Por decir y dar un ejemplo, estas aplicaciones de citas que utilizan algoritmos para emparejar a las personas en función de sus preferencias y comportamientos pasados. Si bien esto puede facilitar la conexión entre personas o entre personas afines, también puede limitar la disposición a interactuar con aquellos que no encajan perfectamente en nuestros criterios predefinidos. Esta omnipotencia de la inteligencia artificial en las redes sociales también tiene implicaciones significativas para la salud mental. La comparación constante con los demás y la búsqueda de validación en línea pueden contribuir a problemas de autoestima y de ansiedad. Además, la interacción con la inteligencia artificial en lugar de con seres humanos reales puede afectar nuestras habilidades sociales y nuestra capacidad para tomar decisiones y formar conexiones emocionales profundas. Comprender la psicología social y cómo afecta a nuestra manera de pensar y de obrar en el contexto de la inteligencia artificial es esencial para preparar a las futuras generaciones. Y los profesionales en esta o en las áreas relacionadas deben estar equipados con el conocimiento y las herramientas necesarias para abordar estos desafíos únicos que surgen de esta interacción. Esto incluye el desarrollo de estrategias para promocionar el bienestar mental y social en un mundo cada vez más digital. Una de las estrategias más importantes para abordar el impacto de la inteligencia artificial en lo que es el campo de la psicología social es promover la alfabetización digital. Esto implica en educar a las personas sobre cómo funcionan los algoritmos y cómo afectan su percepción, su comportamiento, su forma de comprender estas tecnologías, su forma de pensar y que una vez hecho esto, las personas puedan tomar decisiones más acertadas sobre su uso y con ello poder mitigar posibles efectos negativos. Para nadie es un secreto que el avance de la inteligencia artificial está transformando esa psicología social de manera profunda y compleja, desde la influencia de los algoritmos de redes sociales hasta el impacto de las asistentes virtuales en nuestras relaciones interpersonales. Con ello, la inteligencia artificial está remodelando lo que es nuestra percepción, cognición, comportamiento y la manera en la que pensamos y nos sociabilizamos, sobre todo en la manera que pensamos. Estudiar este fenómeno es crucial para comprender cómo la mente humana está evolucionando en respuesta a estas tecnologías y para preparar a las futuras generaciones para un mundo cada vez más digital. Y como una tecnología en constante evolución, la inteligencia artificial ya tiene una presencia significativa en nuestras vidas y es causa de un impacto psicológico de dimensiones desconocidas e incógnitas, desde la automatización de las tareas cotidianas hasta la toma de las decisiones empresariales. Es decir, la inteligencia artificial está transformando rápidamente la forma en que interactuamos con el mundo. Bien, eh, para concluir, podemos decir que transparencia, responsabilidad y alfabetización digital son los elementos clave para permitir que las personas
interactúen críticamente con la inteligencia artificial, que es necesario educar a la población sobre cómo navegar por este nuevo entorno cognitivo, educación que sería esencial para evitar los riesgos de la dependencia excesiva de estos sistemas. Podríamos decir que el futuro del pensamiento humano se encuentra comprometido totalmente si no se logra un control sobre los sistemas que, como el sistema cero, podrían interferir con el pensamiento humano, de manera que es necesario seguir manteniendo el control y la conciencia, el pensamiento analítico y el pensamiento crítico, de la forma en que hacemos uso de estas tecnologías y o recursos, ya que el verdadero potencial del sistema cero dependerá de nuestra capacidad para guiarlo en la dirección correcta. Bien, pero no por esto hay que obviar una realidad. La rápida integración de estas herramientas de inteligencia artificial en nuestra vida diaria está transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de tomar decisiones, sin dejar a un lado ni olvidar que los sistemas de inteligencia artificial basados en datos, al trascender los artefactos individuales e interactuar con un ecosistema dinámico de múltiples artefactos, constituye un sistema psicológico distinto. Repito nuevamente, constituye un sistema psicológico distinto. Y a ese sistema psicológico distinto lo llamamos hoy sistema cero, que se ubica junto al sistema 1, el de pensamiento rápido e intuitivo, y el sistema 2, el de pensamiento lento y analítico. Ha sido, como siempre, un gran honor para mí haber podido estar con ustedes, esperando que esta intervención haya sido de su agrado y que despierte en ustedes esa capacidad de asombro que no es otro que el estado originario de la filosofía, esa aspiración por el saber, por obtener la verdad. Mi agradecimiento al doctor Daniel y al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Para cualquier duda muy importante o cualquier comentario, yo estaré a la mayor disposición de ustedes y a la mayor disposición de darle una respuesta a través del correo electrónico frankelvis.com filosofiadigital@gmail.com. Nuevamente agradecido, doctor Daniel, en disposición usted de la Cámara. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de seminarios internacionales que tiene como título general Inteligencia Artificial entre la Filosofía y la Política. El título de la ponencia, El pensar científico, tecnológico, político y social en el contexto de la inteligencia artificial. La misma que estuvo a cargo del doctor en filosofía Frank Elvis Contreras Varela. Él es un miembro y un integrante del instituto desde su fundación y creación. Nos acompaña él en esta maravillosa presentación y un agradecimiento de forma muy especial a nombre del directorio del instituto, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Sobre las certificaciones en relación al primer ciclo de seminarios de inteligencia artificial entre la filosofía y la política que corresponden al año 2024, ya les estaremos comunicando en los grupos de WhatsApp que maneja el instituto, asimismo en todos los que se han suscrito vía formularios
a través de sus correos electrónicos. Muchas gracias, maestro, por esta presentación maravillosa. Gracias.